grabando, creo, o se va a grabar. Ya, ok. Bueno, para empezar, yo soy Joana, estas son mis compañeras Paola y Alejandra. Mucho Bueno, gusto. Igualmente. Ok. Pues más que nada las primeras preguntas van a ser pues cosas, o sea, sobre su empresa, datos así, por ejemplo, el tipo de empresa que son, ¿ustedes son empresa privada, pública o tienen alguna certificación B o...? Somos una empresa privada. Todavía no entramos Okay. en certificaciones. Esperamos, yo creo que el siguiente año empezar a aplicar. Okay. Y un aproximado del número de empleados que tengan actualmente. ¿En tienda o en total? Sí, en total, más que nada, en total. En total, mira, todavía somos startups, somos ahorita 6 personas. Ok, perfecto. Y había visto en su Insta que cumple, es su segundo aniversario, ¿verdad? Ok, Sí, entonces en el 2018 lo fundaron, ¿verdad? eh, sí, o sea, abrimos puertas en diciembre 5, 2018. Digo, obviamente la constitución de la empresa y todo el trabajo previo empezó meses antes, pero sí, haz de cuenta que arrancamos la operación en diciembre de 2018. Ok, perfecto. Y ahí le encargo si podría pues darnos su nombre completo. Ok, me llamo Rocío Patrón Rivera. Muchas gracias. Y usted me imagino que pues fue la fundadora de la empresa. Cofundadora, Oh, somos ok. dos. Soy cofundadora y directora comercial. Bueno, ahora sí, le vamos a hacer una pequeña pregunta así sobre usted antes de poder pasar a todo lo que tiene que ver lo de la empresa. Pues no sé si nos pueda platicar un poco de su vida antes de Terra Refill, algunas experiencias que haya tenido en el lado profesional, no sé, que usted recuerde que haya sido como un punto alto, que se sintiera muy apasionada por algo, muy feliz, orgullosa por estar haciendo algún proyecto. Ok, pues mira, yo tengo 10 años ahorita de experiencia profesional y siempre me he mantenido como en el lado de alimentos y de distribución. Entonces mi primer trabajo fue en Gruma, los que hacen maseca y tortillas, harina. Y ahí estaba en el área de finanzas, en inversión con inversionistas. Mi siguiente trabajo fue en FEMSA Comercio, OXXO, y ahí estaba en el lado de la operación, en procesos y operaciones. Y después en el 2014 me fui a hacer mi maestría a Francia, ahí hice mi MBA y después tuve que hacer prácticas profesionales justo en una empresa que se dedicaba a meter como kioscos dentro de supermercados, o sea, dentro todavía del mundo de retail y de la distribución. Y luego cuando se acabó mi internship me ofrecieron trabajo, entonces tuve 3 posiciones. Empecé en las oficinas de París, luego me cambié a Londres, al corporativo, y yo creo que la verdad ahí aprendí muchísimo. En esa empresa renuncio enero 2018 porque ya me quería regresar a México porque estuve 4 años en Europa y quería emprender algo, ¿no? Entonces justo fue Terra Refill, el primer proyecto que emprendo. Y yo creo que cosas que aprendí en mi experiencia previa profesional, pues la verdad es que todo. O sea, desde cosas financieras, cosas en operación aprendí muchísimo en Oxxo, o sea, muchísimo, muchísimo ahí. Y de temas ya de marketing, comerciales y administrativos, los aprendí en mi último trabajo. Entonces, yo creo que también es como consejo para ustedes y con cualquier chavito que siempre platicamos, estudiante, no sabes dónde vas a acabar en un par de años. O sea, no puedes planificar tanto, nunca sabemos qué nos depara el destino, perdón, y más ahorita este año, o sea, COVID, que se hubiera imaginado, ¿no? La pandemia. Pero de todos los proyectos que tengan, todas las materias, todos sus compañeros, aprendes algo. Y la verdad, nunca sabes hasta el momento que lo tienes que usar. Y de verdad es como que es muy bonito acordarte y darte cuenta de, oye, a lo mejor en ese tiempo no valoraba ese proyecto o no sabía por qué estaba haciendo esos Exceles o esos análisis, pero pues yo creo que muchísimo más cuando es tu propia empresa que te importa el 100% de todo y todos los detalles, pues sí lo tomas muy en cuenta, ¿no? No, qué interesante, la verdad. Paula, si quieres pasar a la siguiente pregunta. Sí, ahora ya vamos a pasar a preguntas más de la empresa y de cómo han ido innovando. Primeramente,
quisiéramos saber cómo emergió la idea de hacer de Terrafil. De Terrafil, sí. Pues mira, como yo vivía allá en Europa y yo tenía obviamente acceso y era parte de mi trabajo, ¿no? O sea, saber cuáles eran las innovaciones, saber cómo iba todo el mundo del retail y sobre todo supermercados, hipermercados. Entonces, en Londres fue como que mi primer experiencia con una tienda donde podías comprar todo a granel. Y en ese entonces dije, ay, qué padre, o sea, sí es cierto, yo consumidor debería decidir como qué cantidad llevarme, y se me hizo un concepto como que muy innovador y muy padre, pero ya, o sea, lo guardé en mi cerebro y seguí trabajando, etcétera, ¿no? Cuando regreso a México, yo quería empezar otro giro diferente, tenía otra idea, y una vez estando en el supermercado, como que me doy cuenta, sobre todo en la sección de frutas y verduras, que empiezo a voltear y había plástico por todas partes. O sea, inclusive personas poniendo que si aguacate, plátano, cosas que tienen como cáscara natural, lo ponían dentro de bolsas plásticas. Y te los juro que sí me acordé, porque inclusive en Francia, todas las personas cuando vas al súper llevas tu propia bolsita, porque si no, ahí te cuesta. Y digo, yo sé que es algo mínimo, era como 30 centavos o 50 centavos, ya ni me acuerdo, pero eso era suficiente como para que toda la gente se hiciera tantito más responsable, y además creo que en Europa están más adelantados en todo el tema de sostenibilidad y educación ambiental. Entonces como que para mí ya era normal, ¿no? De que ir al súper con mis bolsas, tratar de no generar tanta basura, reciclar, porque nuestros edificios ya teníamos los contenedores para reciclar. Y entonces fue cuando dije, oye, ¿sabes qué? En Monterrey no existe ningún concepto así, mejor lo voy a hacer. Y literal, el siguiente día invité a comer a mi socia actual, le platiqué toda la idea de negocio, de que, oye, creo que esto tiene potencial. Ella ya medio que también sabía un poco al respecto, y fue que decimos de que va. Entonces empezamos toda la etapa de investigación de mercado, constitución de la empresa, branding, o sea, todo nos lo aventamos en un periodo de 6 meses. Y pues ya fue que Terrafil abrió puertas oficiales en diciembre, y ha sido pues un camino muy padre, la verdad. ¡Wow! ¡Qué padre! Qué padre que en 6 meses lo hicieron todo. Qué rápido. No, o sea, no les estoy diciendo que es algo sencillo, como que a veces no, pero a mí me ayudó que éramos 2 personas, de hecho, ella es mi socia. Hola. Sí. Éramos Está súper padre todo lo que están haciendo. gracias. Una entrevista las 2 somos ingenieras industriales, entonces creo que eso nos ayudó porque teníamos como un pensamiento y somos mucho como de pues planear, organizar, hacer. Entonces empezamos, o sea, teníamos 1 millón de pendientes, no les miento, parecía que nunca se acababa, pero que bueno, organízate, empiézalos a sacar, y prioridades, y unos eran de Janet, otros míos, entonces por eso la fue posible. verdad es que Rocío es súper organizada, y si no fuera por ella, o sea, no estaríamos así. O sea, en las 2, sí. Creo que si yo lo hubiera hecho sola o Janet sola, no hubiera salido en 6 meses, hubiera salido en más tiempo. ¿Y qué impacto crees que tiene tu empresa a nuestro entorno, tanto en lo social, el medio ambiente y así? ¿Qué impacto crees que tiene? Claro, pues mira, yo creo que es un pacto muy, muy grande. ¿Por qué? Porque número 1, la verdad, cuando abrimos, estamos como disrumpiendo un poco el hábito de consumo tradicional del mexicano, ¿no? O sea, desde chiquitos nosotros vamos al supermercado y ahí sabemos que conseguimos todo, ¿no? Y todos ustedes están en Monterrey, ¿no? Sí. Bueno, entonces imagínense, a lo mejor si alguien estuviera en el DF, creo que tienen tantito más acercamiento que si a mercaditos o cosas así, pero sinceramente creo que el consumidor regiomontano somos muchos de voy al supermercado y ahí me surto de todo. Entonces, abrir Terrafil, nuestro reto era número 1, todo el tema de concientización y educación, porque al final todo lo que hacemos es por el bien del planeta, ¿no? O sea, porque queremos disminuir los empaques de plásticos de un solo uso, queremos disminuir la basura orgánica, porque ahorita 1/3 de lo que desechamos es basura orgánica. ¿Por qué? Porque cuando compramos en grandes cantidades que muchas veces ya nos la venden como el supermercado preestablecido, que luego se nos olvida que lo tenemos en la despensa o en el refri y se nos echa a perder. Entonces, como que ese tipo de cosas, cuando decíamos, no manches, o sea, hay millones de personas de verdad muriéndose de hambre y nosotros aquí tirando como si nada, porque no tenemos esa conciencia y esa cultura del desperdicio. Entonces, Terrafil creo que en cuanto a ambiental y social, sí ha hecho muchos cambios significativos. O sea, se nos ha acercado personas que decían, oye, es que no tenía idea que podía comprar así, qué padre.
Y nos dicen eso porque pues nunca tuvimos otra opción, ¿no? O sea, yo la verdad en Londres, si no hubiera visto eso, jamás se me hubiera ocurrido que era posible. Entonces, pues ha sido mucho este trabajo, ¿no? De como concientización, enseñarle al consumidor de, oye, es que tú te puedes llevar la cantidad que tú quieras, si traes tu propio contenedor te hacemos un descuento como para incentivar que tú refiles y reutilices lo que ya tienes, ¿no? Entonces, en cuanto a impacto ambiental, pues sí, digo, si quieren luego les comparto los indicadores que justo vamos a sacar, creo que la siguiente semana de, oye, la cantidad de empaques plásticos que hemos evitado, la cantidad de, no sé, popotes desechables, bolsas desechables, empaques de shampoos y acondicionadores que hemos evitado que estuvieran en el vertedero, porque la verdad todo eso llega al vertedero de basura y lamentablemente México casi no recicla. Entonces, pues sí, hay mucho impacto positivo, tanto en lo ecológico como en lo ambiental. No, sí, qué padre. En serio, que están haciendo algo para reciclar y así, no producir tanto. Sí, yo siento que... perdón. Toda la basura que nos llega, o bueno, más bien toda la basura que nosotros generamos como negocio, nos hacemos responsables de ella. Es decir, por ejemplo, no imprimimos tickets de compra porque tiene BPA y ese papel no se puede reciclar. O sea, si un cliente quiere su ticket, se lo mandamos por correo. Entonces también clientes dicen, oye, sí es cierto, nadie quiere su ticket, todo el mundo siempre lo tira a la basura. Era como que, oye, pues qué padre. Y la gente que sí lo ocupa porque factura, cualquier cosa, bruto, te lo voy a mandar a tu email, ¿no? También usamos papel reciclado, les digo, todo lo que nosotros aquí generamos como basura, lo reciclamos en su lugar correspondiente, o se hacen ecoladrillos. También Janet, que es mi socia, ella trabaja mucho en la parte de compras y proveedores, entonces también para ella ha sido mucho tema de, oye, proveedor, es que quiero que me lo traiga sin empaque. Entonces, por eso, para enseñarles. A ver. O sea, tenemos como contenedores, toppers y demás, y esta es una proveedora que hace galletas. Ok. Las galletas como también en una canasta, en un topper, y nosotros lo almacenamos. Entonces, de verdad, en toda la como cadena de producción y de distribución, pues se genera nada de empaque, nada de desperdicio, y es mucho así de platicar con la gente. O sea, a lo mejor se les hace algo muy nuevo al principio y como que se sacan de onda, pero platicando con todo el mundo y diciéndoles específicamente qué necesitamos, la verdad es que sí se consigue. Qué padre. Si quieres, Ale, tú sigue con tus preguntas. Como que se frició. Sí, creo que sí. Vale. Sí, es que se me súper trabó. Pero yo sí quería decir algo que yo siento que me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Okay. Y yo siento que aquí, tipo en Monterrey, o sea, casi ninguna familia como que recicla. O sea, que yo hace poquito, no sé si Rocío me escucha. Ay. Sí, estás trabada, no te veo la cara, pero sí te escucho. Sí. Ok. Vamos a quitar las cámaras. O sí. Bueno, Sí, si quieres, que hace poquito yo empecé, tipo, como nunca había reciclado antes, siento que... Ok. ¿Ya mejor? Sí. Hola. Ok, que a mí nunca, o sea, nunca me lo inculcaron tanto el reciclar y yo solita como que empecé que con el PET y así ya mi hermano también empezó de que estamos haciendo un ecoladrillo, de que una botella y así. No sé, siento que sí lo podrían, no sé, o sea, de que si ya lo hacen en su página de Instagram, de que poner más cositas así que no se saben, pero o sea, se deben de saber. Sí, de hecho sí lo hacemos mucho, justo en redes sociales, o sea, siempre hemos dicho de que no somos una tienda, no somos solo una tienda, somos una comunidad y un espacio para educar. Entonces, si se fijan en como en los highlights que tenemos o en los lives, damos mucho ese tipo de información de, oye, cómo reciclar, cuáles son los tipos de plástico, justo cómo se hace un ecoladrillo, cómo haces composta. O sea, damos mucha información de este tema ambiental que pues no es, o sea, no es como que ganamos dinero por hacer eso, no, más bien es porque nuestro mensaje es de ayudar a las familias a vivir un estilo de vida con cero desperdicio.
Entonces, pues sí, o sea, va todo englobado. Nos hemos aventado lives de, oye, ¿por qué el veganismo ayuda al medio ambiente? De superfoods, de todo tipo de contenido, si lo generamos. Ay, no, qué padre, yo estoy encantada. Me encantan mucho las personas y bueno, no tiendas, pero que hacen, o sea, porque ustedes no son tiendas, pero que hacen ese tipo de cosas. Bueno, siguiendo con las preguntas, si nos podrías contar tus ideas para un mundo mejor. O sea, ¿cuáles son tus ideas para que el mundo esté? Ajá. Ok, ¿general o muy específico? Pues podría ser una general y una específica, como tú gustes. Ok, pues mira, siento que la verdad, y creo que este 2020 nos ha mostrado eso, o sea, la gente tiene que dejar de ser egoísta y empezar a pensar más en los demás, ¿no? Y no solo como que mis vecinos, sino también como que personas en distintos países o inclusive personas que aún no han nacido, ¿no? Como las nuevas generaciones. ¿Qué tipo de planeta les vamos a dejar? Como que creo que cuando eso te hace clic y que ya sabe, a lo mejor nosotros estamos bien metidos en todo el tema ambiental, entonces se nos hace más fácil y a veces se nos olvida, ¿no? Pero cuando ya sabemos como las repercusiones que hay o cuál es el costo de no cambiar, pues no tenemos alternativa, ¿no? Entonces hacemos un cambio porque lo hacemos, o sea, no vemos otra opción. Pero yo creo que eso sería algo muy sencillo, ¿no? El tema de ser menos egoístas y también el tema de educar. Sé que gracias a Dios ya en colegios, desde como que más temprana edad, ya están impartiendo más materias de ambientalismo, concientización. De hecho, la primera plática que dimos fue unos niñitos como de 4 o 5 años y súper padre porque nos enseñaban su centro de reciclaje y traían era la semana de la ecología, creo. Entonces está muy padre eso, porque si un niño desde que es chiquito aprende a hacer todas estas cosas y como que aprende estos buenos hábitos, lo va a continuar, ¿no? Toda su vida. Y también está muy, muy interesante porque cuando educamos a los niños van a forzar a sus papás que adopten estas prácticas. Entonces, de que, oye, mamá, pero es que ¿por qué nosotros no reciclamos? Si es bien fácil, no sé qué. Y no sé si las mamás sea o para callar a su niño o porque realmente quieren hacer el cambio, pero se suman al tren, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de educación es súper, súper importante. Y ya una acción bien específica que de hecho la estamos trabajando es el tema de legislación, leyes. O sea, para que cualquier cosa sea posible, necesitas que tu gobierno te apoye. Entonces, justo tenemos una cuenta en Instagram, se llama Alianza NL Cero Residuos, no Cero Residuos, que somos un grupo tanto de empresas como de ONGs y personas civiles. Y lo que queremos hacer es que a partir del siguiente año sea por ley en Nuevo León, que todos tengamos que separar correctamente nuestros residuos en casa y que cuando el camión de basura lo recoja, de verdad esté separado, o sea, estamos pidiendo recolección segregada y que luego cada tipo de residuo se vaya a su centro de reciclaje correspondiente. Porque si no es por ley, o sea, malamente creo que esto es cultura mexicana, si no es por ley y si no como obligas a la gente o sí, a lo mejor les das como que ese miedo de, es que si no lo haces te voy a multar, como en países tipo Alemania y demás, no va a suceder o no va a suceder tan rápido. Entonces nosotros queremos buscar un cambio rápido, algo que sí sea muy práctico o muy viable de implementar. Entonces les digo, esperemos que a partir del siguiente año ya esa ley en Nuevo León cambie. No, qué bueno, verdaderamente espero que sí lo hagan, porque eso ayudaría demasiado al mundo. O sea, wow, qué padre si sí lo logran, espero que sí lo logren. Sí, no, y de hecho, o sea, bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta. O sea, esto no es lo que vamos a hacer nosotras solas. O sea, ustedes se tienen que involucrar. Todos los nuevoleonenses vamos a decidir el cambio en la ley. Pero luego se enterarán de más de eso. Te estás trabando. Ok, siento que me estoy súper... Sí, ¿ya me escuchan bien? Sí. Ya. Ok, una disculpa si me trabo, es que... Dame un minutito, Le. Sí. ¿Me escuchan bien, oigan?
Sí, yo sí. Ok, es que, tipo, no, ahorita se me trabó todo horrible. Ya, perdón, ahora sí. Sí, no te apures. Ok, ya me lo acabamos. Bueno, te iba a preguntar, en 10 años, tipo en el futuro, ¿qué te imaginas de que de nuevo? O sea, algo ha cambiado, todo está mejor. ¿Cómo te imaginas que va a ser el mundo en 10 años? No, sí, yo creo que las cosas claro que van a haber cambiado. Y más, creo que la pandemia, pues para bien o para mal, pero, o sea, creo que nos retrocedió no sé si se acuerdan, pero cuando empezó la pandemia, la industria del plástico aprovechó y ahora resulta que todo porque estuviera plastificado era más sano, entonces se cuenta fue como 2 pasos atrás para todo el movimiento Zero Waste, ¿no? Pero, pero en el futuro creo que sí, vamos a ser consumidores más responsables. De hecho, pues ya se ven un poco los cambios en tendencia, ¿no? Que ya estamos comprando menos ropa o lo que sí compramos ya nos fijamos de dónde viene. A lo mejor tratamos de comprar más cosas de segunda mano, tratamos de reciclar más. Entonces, yo creo que sí, en 10 años vamos a ser definitivamente consumidores más conscientes que van a cuestionar quién hizo mi producto, de dónde viene, cuál es su impacto ambiental, cómo me deshago responsablemente, ya sea del empaque o del producto en sí cuando se termine, ¿no? Entonces todo va a girar más en torno a una economía circular. Ok, súper bien. Y última preguntita. Dice, ¿cómo contribuyó a estos éxitos, los que acabas de decir, la innovación en la que usted trabajó hace 10 años? O sea, yo en lo que trabajé hace 10 años. No, es a Ajá, 10 o sea, años, ¿no? ahorita, o sea, es que dice la pregunta. O sea, mi trabajo puntual dentro de 10 años, ¿cómo afectó eso? Ajá. ¿Yo? Ok. Pues sí, 100% va de la mano, o sea, va en paralelo. Nosotros trabajamos siempre pues para hacer consumidores más responsables, para mostrarles que sí es posible tener productos de súper buena calidad en México y, o sea, de verdad, trabajamos con proveedores que nos garantizan de verdad lo mejor porque eso es lo que queremos transmitir también a los consumidores, ¿no? A lo mejor uno de los estereotipos que nos dimos cuenta que la gente zero waste tenía era, ay, es que estas personas son hippies y son veganos y son yogis y digo, a lo mejor uno sí, pero eso no significa que vamos a comprometer la calidad de los productos que consumimos o lo que nos ponemos en nuestra piel, o sea, buscamos siempre lo mejor, ¿no? Y creo que ya hay mucho como es más holístico todo, cómo vemos todo, ¿no? Que todo es un sistema, entonces nos preocupa obviamente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra familia, nuestro planeta y queremos que todo siempre viva en armonía. Y Terra Refill creo que justo apoya para que las familias y las personas puedan como sentirse bien a final de cuentas de que saben que están comprando en una tienda, en un supermercado que sí es éticamente y ecológicamente responsable, saben que sí hacen una diferencia al consumir así y pues que a la larga, o sea, una sola persona parece que no, pero sí tiene un impacto masivo, ¿no? Y más cuando dices, pues es que somos 8 billones, entonces si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer, si todos aportáramos el granito de arena, veríamos cambios, o sea, sistémicos muy rápido. Entonces, sí es importante. O sea, una sola persona, claro que hace una diferencia. Y creo que Terrefill sí hace diferencia. Y lo seguirá haciendo. Bueno, yo no venía, o sea, no estaba dentro de nuestras preguntas, pero me surgió la duda porque me acordé que, o sea, ustedes como tienda, empresa, no se enfocaron nada más en productos alimenticios, o sea, realmente tienen una gran variedad de productos con, bueno, bajo esto de, o sea, ¿cómo se dice? O sea, de zero waste y todo eso, o sea, no solo se enfocaron en los alimentos, pero en cuanto... No, es... no, procede. Sí, justo cuando estábamos armando eso, como que veíamos que o existe, no en Monterrey les digo, pero a lo mejor, por ejemplo, creo que Ciudad de México estaba poco más avanzado y nos fuimos a ver ciudades de todo el mundo, encontrábamos que habían opciones o como que solo alimentos o solo productos ecológicos. Entonces lo que nosotros quisimos es, ¿sabes qué? Vamos a hacer una tienda integral donde alguien que busque
como que una alternativa ecológica, puede encontrar literalmente todo, porque lo que nos pasaba era que tenías que ir a 3 lugares diferentes de que aquí voy a conseguir el popote, aquí voy a conseguir el cepillo, aquí voy a conseguir la comida, entonces no, de refil aquí consigues todo. Por eso decimos que es como un mini supermercado y tenemos una amplia variedad, o sea, tenemos ahorita más de 800 SKUs. Y pues sí, la idea es que de verdad todos los productos que tú necesitas desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que te vas a dormir, nosotros te tengamos alguna alternativa libre de plástico. Sí, no, eso se me hace algo muy padre, porque, bueno, aparte de que aquí no se da mucho, pues, este concepto, si acaso se da, pues, son de alimentos, de que, hay origen vegano o orgánicos, de que los materiales no contaminan, o de que popotes o utensilios y así, pero jamás me había tocado, o sea, ver una tienda, ajá, pero jamás me había tocado ver una, pues, tienda aquí o sea, en Monterrey, o sea, Nuevo León, que incluya todo esto y se me hace algo muy padre y muy innovador, la verdad, porque pues no se limitaron nada más a algo, o sea, como que genuinamente buscaron todas las necesidades que tendría una persona que busca pues ayudar al medio ambiente y lo juntaron todo y pues, o sea, y encontraron una forma de no contaminar y ayudar pues a la sociedad, entonces se me hace algo muy padre, la verdad. O sea, justo hacíamos eso, o sea, tenemos como la mini sección de mascotas para toda la gente que quería sus premios o de que su shampoo y cosas, entonces la sección de hombres, porque también pues, los hombres tienen sus productos y la cera del cabello y no sé qué, y la barba y no sé qué, sección para mamás, sí, justo, o sea, tratamos de pensar de verdad, no lo acotamos tanto, tratamos de pensar como, bueno, algo que le beneficie al mayor número de personas posible. Sí, no, qué padre, la verdad, o sea, me gustó mucho su idea, se me hizo muy innovadora, la verdad. Ay, gracias. No sé si mis compañeras quieran decir algo más o alguna otra pregunta también. A mí me quedó todo claro y neta, como dijo Giovanna, está súper bien, súper padre todo su proyecto. Yo estoy encantada. Ay, Sí, igual. Está gracias. súper Sí. padre. Cuando quieran venir, ya saben, aquí las esperamos. Gracias. Claro Ojalá que sí. Y de hecho, ojalá tengan mucho puedes decir éxito en el que futuro. ya empezaste a hacer ecoladrillos. Nosotros también somos centro de acopio. Ay, ¿en serio? Ah, Sí, somos centro de, o sea, antes no éramos nada de esto, pero por lo mismo pues, te llevan tus mismos clientes. Ahorita ya somos centro de acopio de plástico número 2, plástico número 5, Tetra Pak, que en Nuevo León está bien difícil reciclar Tetra Pak, nosotros reciclamos Tetra Pak, ecoladrillos y aceite de cocina usado. ¡Ay, qué padre! Está súper bien el aceite y el Tetra Pak. O sea, yo el aceite ahí lo dejamos 5 meses. No sabemos dónde tirarlo. Tráiganlo aquí y nosotros, o sea, les digo, ya encontramos como las asociaciones correctas porque canalizamos eso y se reutiliza. Entonces, por ejemplo, el plástico número 2 y número 5, se lo lleva una empresa que se llama Blue Phoenix Plastic, que trituran todo ese plástico y hacen, haz de cuenta, macetas o portavasos o cositas así padres. Los ecoladrillos es con una asociación que hace casas. Entonces está muy padre eso, que todo se reutilice. qué padre, la verdad. Iba a decir algo más, ya se me olvidó. Ay, iba a hacer un comentario, pero ya se me olvidó. Si quieren alguien más, pase y diga otra cosa mientras me acuerdo. ¿Ustedes en qué grado están ahorita? En carrera en bueno, yo en tercer semestre, no sé. Yo en Ale y quinto. Paola. Ah, Ok, ¿y dónde están? ¿En la UDEM? sí, en los DEM. Sí. Ya, ok. Ya me acordé. Sí, es que también se me hace algo muy padre también toda esta idea porque aquí en México siento que no hace falta mucha, o sea, que se cree mucha conciencia sobre todo lo de la contaminación, de reciclar y todo eso. O sea, como que el gobierno dice, sí, no, sí los estamos alentando, pero como que no informan genuinamente, sí, para que sí sepas de que, ay, ok, este tipo de productos va del PET y esto acá. O sea, como que te lo tiran ahí sin explicar y, o sea, estás medio perdido y dices de que, aunque quieras ayudar, como que no sabes, no tienes idea de dónde empezar. Entonces me hace algo muy padre que, pues, además de pues, venderte los productos, estén, pues, educando a más personas, a toda la sociedad de aquí en México. Sí, sí, justo eso que dijiste, Joana, es como nuestra misión de todos los días, literal. Sí. Y siento que a muchas empresas, aquí en México por lo menos, les hace falta como tener ese tipo de mentalidad, esa misión, esa visión, porque generalmente la mayoría de las empresas
con que generen sus ingresos ellos ya son felices, no les importa la huella que están dejando, si están creando un impacto negativo, con ellos estar generando su dinero, muy padre. Entonces siento que hace falta mucho que se creen más empresas con este tipo de mentalidades, que genuinamente quieran ayudar al medio ambiente y no solo sea por el dinero, porque también hay empresas que, ay, sí, me estoy uniendo a la causa, pero pues nada más Sí, es por, ajá, claro, sí, sí. o sea que no es tan genuino. Entonces siento que está muy padre y ojalá muchas más empresas en un futuro se vayan a seguir creando y teniendo su misión y su visión. Y pues ojalá y ustedes puedan crecer más y más, no solo de que aquí en Nuevo León, que consigan más sucursales y todo y crezcan, porque se me hace algo muy padre, la verdad. Nuestra idea es que seamos como el Oxxo ecológico, ¿no? Y que haya en cada esquina. Esa es la visión y esperamos que sí. Y de hecho, en la UDEM y en el TEC, digo, ahorita pues por pandemia no, pero queríamos tener como nuestro kiosco, nuestro stand para que los estudiantes pudieran comprar todos esos snacks y dulces a granel. Y teníamos cosas bien. Estaría muy padre. Todo esto está ahorita en pausa, esperemos Sí. siguiente año. Pero sí, Joana, lo que dijiste, y digo, perdón, voy a hablar bien pocho porque trabajé 4 años de mi vida en francés y en inglés, ¿no? Pero sí, las empresas lo que buscan a final de cuentas es profit. Entonces nosotros somos un tipo de empresa que de nuestro bottom line nos importa, pues sí, profit porque tenemos que ser rentable, people porque es toda la parte social y queremos pues ayudar a final de cuentas y planet, ¿no? Porque esa es la parte ecológica. Entonces son las 3 P's que nos importan, people, profit y planet. No, qué padre, la verdad. Me gustó mucho pues toda su idea, toda su visión, todo lo que están haciendo. Gracias, oigan. Ya tienen, Sí. saben, en Terra Refill, ya sea si nos mandan DM, mail, digo, ya tienen mi mail, lo que necesiten, ya saben, con toda confianza. No, pues muchas gracias, Rocío, la verdad, nos encantó mucho la entrevista. Si quieres, cuando ya esté publicado el artículo, te mando el link para que puedas acceder a él, puedas leer. Claro, sí, hasta lo podemos subir al blog de Terra Refill para también darles Sí. más reach. Muchas gracias, Rocío, que tengas bonita tarde. Ándale, igual, Egan, ya, descansen, váyanse, fin de semana. Igual, bonito Igual, fin. bye. Ok.